Reencuentro con la fe, es el mensaje hoy, reencuentro con la fe, y se encuentra en Lucas 24 del 13 en adelante. Quédense en sus asientos, no se levanten. Ustedes van a tener abierto su Biblia en Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y yo lo que voy a hacer es, en este pasaje de Lucas 24, una narración. No voy a leer de la Biblia. Ustedes van a seguir la lectura en su Biblia, pero yo lo que voy a hacer es una narración de lo que pasó allí. Vamos a emprender hoy un viaje de 26 kilómetros. Un viaje de 26 kilómetros. Y todo esto comienza con una confusión que reinó al día siguiente de la muerte del Señor Jesucristo, cuando el primer día de la semana las mujeres van a la tumba. Ya él estaba sepultado y las mujeres van a la tumba, pero antes de que las mujeres vayan a la tumba y Jesús es sepultado, encontramos a una cantidad de discípulos que no son los 11 discípulos, sino que están ahí también las mujeres. Y están muchos más, eran muchos más, y ellos estaban desesperanzados. La esperanza de los discípulos había sido sepultada, había muerto en la cruz y había sido sepultada. En la vida de ellos solamente había en ese momento silencio. En la vida de los discípulos y de la gente que siguió a Jesucristo en esos días muy de cerca y que le era fiel, había dudas, muchas dudas. La gente se hacía preguntas mudas. Ellos se escondieron, ellos corrieron a esconderse. Tal vez muchos de ellos se metieron en el mismo aposento alto donde se habían reunido unas noches antes para compartir la Pascua, donde el Señor instituyó el memorial y lavó los pies de los discípulos antes de ir a la cruz. Pero el primer día de la semana hubo una noticia. Han robado el cuerpo del Señor, dicen las mujeres. Han robado el cuerpo del Señor. Esta expectativa, esta experiencia de las mujeres. Primero fueron las mujeres, ¿se dan cuenta? No fueron los hombres, cuando la civilización de aquel tiempo y la cultura de aquel tiempo hacía que las mujeres estuvieran en un último plano. No, el Señor escogió a las mujeres para que fueran a dar la noticia. No está el cuerpo del Señor. Estaban realmente enloquecidas. Vayan, corran. Y salió Pedro y Juan adelante corriendo hacia la tumba para ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando llegaron, solamente estaban los lienzos puestos allí en la tumba. Magdalena sigue atrás y se pone a llorar en la puerta luego que los discípulos salen. Y en la puerta de la tumba llora. Unos ángeles se aparecen y le dicen: ¿a quién buscan? A Jesús. A Jesús de Nazaret fue muerto y sepultado aquí. ¿Por qué buscan de entre los muertos al que vive? Se perdieron de decir un gloria a Dios. Pero no fue así solamente. Luego el Señor Jesús se aparece en persona vivo.
delante de María. María no lo reconoce. ¿Por qué lloras, mujer? ¿Porque han robado el cuerpo de mi Señor? Se lo llevaron, lo sepultamos aquí. Mujer, no llores. María, soy yo. ¿Qué expectativa? Qué grande todo esto. Luego ella corre y va a dar la noticia. Algunos seguían dudando, mejor dicho, todos seguían dudando. Y Cleofas, con otro discípulo del cual no tenemos el nombre, salen de Jerusalén huyendo. Huyen de Jerusalén y se van a Emaús. Caminan 13 kilómetros y comienzan a hablar y están contándose entre ellos mismos los problemas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hemos sido defraudados. ¡Qué desilusión! ¿Dónde está Jesús? Ni siquiera tenemos su cadáver. ¡Qué problema tan grande estamos ahora! ¡Qué ridículo hemos hecho nosotros durante tanto tiempo siguiendo a un hombre que dijo que iba a resucitar y no lo tenemos vivo! Aquel hombre dijo que era el Mesías. Si en verdad resucitó, ¿por qué no se presentó? ¿Por qué no se presentó? Cuando uno es niño, la fe es mucho más real, es más palpable, es más tangible, es más preciosa. El niño por naturaleza estima las enseñanzas bíblicas, recibe las enseñanzas y cree en ellas. Y eso no solamente dentro de nuestra fe cristiana, lo encontramos entre los musulmanes, lo encontramos en otras religiones. Los niños absorben aquello que se les enseña, aun cuando es falso, ellos también lo toman por su inocencia. Qué precioso es poder levantar los niños en el Evangelio, porque están como una esponja recibiendo y creyendo en esa verdad pura y gloriosa. Ellos no tienen dificultad en aceptar a un Dios que no ven. Ellos saben que ese Dios existe aunque no lo ven. ¿No les parece increíble que si un ingeniero creó una complicada computadora, ese mismo ingeniero puede hacer una calculadora de juguete? ¿No les parece increíble? A veces la gente piensa, no, ¿cómo Dios se va a meter en las pequeñeces del mundo? Cuando miren todo lo que Él ha hecho, es tan grande su creación. Ese Dios grande y poderoso y precioso que tantas cosas hermosas, inmensas, gigantescas, eternas ha hecho. Ese Dios, escuchen bien, ese Dios es el Dios de lo pequeño, es el Dios de lo imposible, es el Dios que va a gobernar sus vidas. Presten atención a esto, porque verdaderamente hoy van a llevar un mensaje a su casa, en su corazón, a sus amigos, a compartirlo, que ha causado en mi vida una impresión tremenda. Nuestros niños de nuestros hogares cristianos, sus hijos, hermanos. Y tuve 5, y tengo 5. Y fueron levantados en el Evangelio desde pequeños. Y puedo decir con experiencia que estos niños, los niños, hermanos, en los hogares cristianos entienden que Jesús tiene el dominio de la vida y de la muerte. Para ellos no es difícil creer en eso. El Señor Jesús,
que tiene el dominio de la vida y de la muerte. Los niños saben muy bien y entienden muy bien que Él tiene el dominio del cielo o el paraíso, y también tiene el dominio del infierno. Pero lo más precioso es que estos niños saben que Jesús los va a venir a buscar. Y a veces los cristianos, cuando le preguntamos muchas veces a cristianos qué va a pasar con tu vida cuando partas de este mundo, a veces ni siquiera tienen la certeza de que van a ir al cielo. Tan diferente es para nosotros los adultos cristianos, para ti, hermano, y para ti, hermana, para nosotros. Se nos imparte una cara enseñanza y la torcemos según sea nuestra apreciación o tal vez nuestra conveniencia. La torcemos. Venimos a la iglesia quizás con todo el interés de escuchar la palabra, de adorar al Señor, pero salimos algunas veces dudando de lo que hemos escuchado porque hubiésemos querido escuchar otra cosa. A veces venimos a la iglesia y queremos que se nos predique de lo que yo quiero que se me predique. Mas cuando viene el golpe de la predicación, cuando los dardos del predicador llegan al corazón, como dice Eclesiastés, las palabras del predicador son como dardos que llegan al corazón. Es aquí cuando entonces emprendo mi retirada por mi incredulidad. Y eso fue lo mismo que le pasó a los discípulos. Lo mismo que le pasó a los discípulos. Jesús le enseñó con sencillez y claridad. Pero ellos, cuando se vieron acorralados, sin su profeta, como le dijeron, el profeta, un gran profeta era Jesús. Hermanos, cuando alguien viene y me dice a mí que Jesús fue un gran hombre, cuando alguien viene y me dice a mí que Jesús fue aquel que hizo grandes maravillas, hizo milagros, fue un profeta, pero no lo consideran como Dios, no lo consideran como el Hijo de Dios, entonces se produce un gran problema allí. ¿Cómo puedes tú creer en el profeta de la Biblia que hizo todas aquellas cosas y dijo de él mismo que él era el Mesías, el Dios eterno? Y vas a decir que era un gran hombre y no vas a creer lo que dijo. Entonces no era un gran hombre, era un gran mentiroso. Si tú me estás hablando de que Cristo es un gran hombre que hizo maravillas y que hizo milagros, pero no crees que es el Dios eterno, el Mesías prometido, entonces será un payaso. O Jesús estaba loco, o Jesús era un mentiroso, o Jesús era lo que dijo ser. Y así estaban estos discípulos. Dudaban ya de todo aquello que el Señor les había enseñado. Si venimos a la iglesia, escuchen bien esto, si venimos a la iglesia para estar aquí, escuchar un mensaje al cual no le prestamos atención, hay otras cosas en mi mente que dan vuelta y que más me interesa pensar en eso cuando salga, mañana qué voy a hacer, el trabajo, la casa, qué vamos a hacer ahora, dónde vamos a ir a comer. Entonces de nada vale creer en Jesús así. ¿Qué esfuerzo tiene que te movilices de tu casa cada domingo, de venir a la iglesia o de ir a un grupo pequeño para no darle valor, como estos hombres no le dieron valor en este momento a aquellas palabras que Jesús les enseñó durante 3 años día tras día? No valoraron las enseñanzas del maestro, solo huyeron, solo se escondieron.
ellos perdieron a Cristo. Lo perdieron, así literalmente, perdieron a Jesús. Como ellos hay quienes tarde o temprano pierden a Cristo. Un día lo aclaman con entusiasmo: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, aleluya. Lo reciben con fe. Hablaron con Él. Esta gente habló con Él como tú y yo hablamos con Él en oración. Como niños. Pero en la vida espiritual también llega, la vida espiritual llega a la adolescencia. Somos niños espiritualmente al principio, cuando empezamos a creer, qué bonito todo, qué preciosa la Biblia, cuántas cosas nos trae, qué tantos conocimientos tenemos. Y damos un paso más allá en el crecimiento espiritual y llega la adolescencia. La adolescencia llega con un matiz de rebeldía. La adolescencia llega con indiferencia. Es como el jovencito que llega y se tira en la cama con unos audífonos a escuchar música. Y ustedes lo ven ahí como si estuviera retrasado allí. Y su mente se empieza a llenar de su música. Fulano, hey, epa. Así nos pasa. Entonces nos retrasamos en la adolescencia espiritual. Se pierde el primer amor. Y el bullicio del mundo. El bullicio del mundo, como el de la música para ese muchacho, el bullicio del mundo y el pecado nos atrapan. Y cada cosa que llega, en esa quiero creer o no quiero creer. Y lo que dicen y lo que enseñan me hace dudar de esto que aprendí. Y esto que aprendí entonces pierde valor ante lo que estoy presenciando en ese momento. ¿Qué pasó con estos discípulos? ¿Qué pasó con estos discípulos? Hermano y hermana, presta atención, porque estos discípulos pueden estar personalizados en ti. En ti. Ellos estaban tan cerca de Jesús. Es más, dice uno de los apóstoles, fuimos tocantes al verbo de vida. Tocaron al Señor, estuvieron con Él, le dieron la mano, lo abrazaron, comieron juntos. Ellos escucharon de su propia boca las enseñanzas, no como usted que está escuchando de un predicador las enseñanzas que Cristo dejó. No, ellos las escucharon del propio Jesús, de su propia boca. Es más, ellos fueron autorizados en una oportunidad a llevar el evangelio, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, y tenían poder inclusive hasta de devolver la vida a los muertos. Eso eran los discípulos. ¿Y qué pasó? ¿Qué les pasó a ellos? ¿Por qué se desalentaron? ¿Por qué estaban tristes? Creo que comenzaron a comparar las enseñanzas rabínicas, o sea, de los rabinos, de los judíos, con las del maestro, por causa de que él ya estaba muerto, de que a él lo sepultaron. Sus maestros religiosos les habían enseñado la Biblia bajo una óptica personal, bajo una óptica religiosa. Y ese es el peligro de todos aquellos que quieren enseñar de la Biblia las cosas tal cual como las ven desde un punto de vista personal y no buscan en la Biblia la respuesta misma a las enseñanzas que están aquí. No estudian la palabra de Dios, sacan los versículos así como cuando se arranca uno los pelos de la cabeza, así los sacan, y cuantos pelos puedan tener en la mano, esos son los que van a usar. Qué error, qué peligro. Jesús les había enseñado de un modo tan diferente, pero ellos no lo pudieron entender. Esto es lo que pasa cuando llegamos a la fe del evangelio con enseñanzas torcidas y forzadas. A veces no las entendemos, pero nos dicen que eso es así y tenemos que hacerlo así.
En una oportunidad hablé con una persona que estaba haciendo algo totalmente incoherente con la palabra de Dios. Y él dijo, así me lo enseñó mi pastor y así lo hago. Entonces le saqué la Biblia y le dije, yo no quiero refutar la palabra que tu pastor te enseñó, pero mira lo que dice la Biblia aquí. La Biblia dice que no es así como lo haces, es de esta manera. No sé, mi pastor me lo enseñó así y así lo creo yo. Está bien. No hay problema. Y ese es el problema realmente. Ese es el problema. Cuando estando en el Evangelio oímos diferentes maestros con diferentes perspectivas y con diferentes basamentos religiosos. Cuando leemos, oímos a otros que se dicen maestros y tomamos de ellos algunas cosas y creemos, y entonces estamos creando un sincretismo de creencias que nos alejan de la fe sencilla y clara que tienen las Escrituras. Y ese es el gran problema. Por eso es que hay gente que corre de aquí para allá, como dice el profeta. La gente irá de aquí para allá, de aquí para allá. Y en oportunidades dice que la gente se acercarán a esos grupos, a esos hombres, a esos predicadores, entre comillas, y se llenarán en aquellos espacios de mucha gente, porque la gente tiene comezón de oír. Quieren oír cosas diferentes, quieren oír cosas nuevas. Perdieron a Jesús, lo perdieron. Pues cuando ocurrió lo imprevisible, lo inimaginable, el juicio y la crucifixión del Maestro, lo que ellos nunca pudieran haber imaginado de aquel hombre, ya no pensaron en él como el Mesías, ya no pensaron en él como el Señor, ya no pensaron en Jesús como el Salvador, solamente lo ubicaron en un sitio un poco menos alto. Ahora lo veían como un poderoso profeta. Y eso era lo que decían de Jesús. Lo hicieron mentiroso, o loco, o un predicador aprovechado. Hoy sucede igual. Hermanos, las tradiciones y las supuestas inclinaciones a las que muchas veces un predicador quiere llevar a la gente están invalidando la verdad de la palabra de Dios. Hoy se ha perdido la esperanza, hoy se ha perdido la fe, hoy se ha perdido la justicia, hoy se ha perdido la felicidad espiritual. Y la gente entonces pierde la felicidad espiritual porque entonces dice, pero si a mí me enseñaron así, pero ahora creo que es de esta manera, entonces, pero ¿por qué yo sabía así? Y ahora es de esta forma, pero otros creen de esta otra manera, pero hay unos que dicen que es así. Y aquella duda y aquella cantidad de cosas que entran en tu mente y que la Biblia misma las condena, empiezan a darte a ti tristeza espiritual. Hoy el mundo y sus habitantes viven en una deriva espiritual, aceptando, hermanos, toda clase de pecados y a la vez postrándose ante ídolos de barro, de yeso, de metal, pero no solamente de yeso, de barro y de metal, sino también de carne y hueso. Hoy se postra la gente ante hombres que quieren ser famosos, hombres que cuando ven que se centra todo en ellos, pierden toda humildad y se llenan de orgullo y quieren erigirse y levantarse entre muchos que hay ahora. Y el Señor lo dijo en su palabra, vendrán muchos que dirán, yo soy Jesús, aquí está Cristo, aquí está Cristo. Se ha perdido la esperanza, la fe, la justicia, la felicidad. Oye, Jesús no es el único. Ya no es el único Jesús, hay otros Jesuses. Hay otros Jesuses. Hay otros Jesuses que hacen el mismo trabajo. Entonces empiezo a confiar en otros Jesuses.
y me aparto del Cristo verdadero y me voy con aquel que solamente quiere sacar dinero y provecho de mí, con sus mentiras, inyectándome de creencias diabólicas. Y pierdo a Jesús. Y pierdo a Jesús. El diablo ha venido a ocupar la vida de la gente en general, hermanos, incluyendo a los cristianos. Él ha venido a ocupar las vidas de la gente en general. Él ha venido a ocupar el lugar de Dios. Por medio de sus brujos, de sus agoreros, ofrece protección que al fin y al cabo tal se convierte en condenación por parte de la Biblia. Y fíjense, ¿a dónde me estoy yendo? Me estoy yendo de los mismos predicadores que dicen ser cristianos muchas veces, y que lo son, no lo pongo en duda, pero empiezan a desviar a la gente con su enseñanza, y entonces esa misma gente se va perdiendo y perdiendo y perdiendo, y llegan a irse al otro extremo, a ponerse de parte de aquel. Dijo Renan, un escéptico, y cuando digo un escéptico es aquel que no cree en nada, es como un ateo, un escéptico. Dijo: el día en que perdí la fe de mi infancia fue el día más oscuro de mi vida. Dijo eso Renan, quizás ya cuando estaba para morirse. El día en que yo perdí la fe de mi infancia, la fe que me enseñaron siendo pequeño, esa fe ahora no la puedo volver a alcanzar. Fue el día más oscuro de mi vida. El mundo que ha perdido a Jesús y se marcha por un camino diferente, no le queda otra realidad, hermanos míos, que la muerte. Pero si invita a Jesús a posar en su corazón, va a tener la auténtica revelación. Y eso fue lo que pasó con estos discípulos. Y ahora viene un tiempo, un periodo tal vez un poco difícil también todavía, pero ya hay un poco más de esperanza, ya hay un poco más de alegría, porque ahora viene el tiempo de la posada y la revelación. La posada y la revelación. Los dos discípulos caminaron desde Jerusalén a Emaús 13 kilómetros. Aquí van los primeros 13 kilómetros de los que les hablé al principio. Y estamos caminando hacia Emaús, 13 kilómetros, pero vamos preocupados porque no comprendemos lo que Jesús nos enseñó y lo que ha pasado. Y vengo huyendo. Nuestras mentes, tu mente y la mía, hermanos, estamos atravesando por crisis. Desde creer que todo lo que habían vivido fue una fantasía, o analizar los hechos poco a poco y convencerse o no de la verdad. Solo de tener un encuentro personal con Cristo aceptarían el hecho de la resurrección. Solo un encuentro personal con Jesús hace que la persona pueda aceptar el hecho de la resurrección. Miren, la predicación del evangelio no es nada más decirle a la gente: cree en Jesús que las cosas se te van a poner color de rosa. No, muchas veces creemos en Jesús y las cosas se nos ponen color de hormiga. Y no de la hormiga roja, sino de la hormiga que no es roja, que es así de este color. Ya no es color de rosa. Creer en Jesús no es solamente creer que Cristo murió en la cruz por mí y que esa muerte de Cristo llenó con su sangre, lavó con su sangre mi vida y me limpió. También hay otra cara. La otra cara de la moneda es que tenemos que creer que Jesús resucitó, porque si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Para qué estamos aquí sentados en esas sillas grises? No sé si son grises o azules. Aquí estamos atravesando por problemas. Y a nosotros nos está pasando esto, agobiados por las dificultades de la vida, donde a veces no hallamos reposo. Los problemas que vienen de la vida nos quitan el reposo, nos quitan la tranquilidad, donde nuestros pensamientos, hermanos, andan en nuestra mente desordenadamente. Nos alejamos de la fortaleza, de la comunión con Dios, de la comunión con su pueblo, la iglesia local.
donde otros creyentes permanecen unidos entre ellos y con Dios, ahí es donde deberíamos estar. La gente debe venir a la iglesia, debe estar en la iglesia el día domingo. Es una obligación, y es más, llegar temprano. La gente tiene que llegar temprano porque hay muchas cosas que hacer antes, y con eso llegan temprano y ayudan. Es importante. No son solamente los líderes los que llegan aquí a las 9 de la mañana. Hay que llegar un poco antes de las 11, cuando comience el servicio, para que todo esté listo. ¿Qué hace falta? ¿Qué hago, pastor? Y la gente se aleja de esto, que es su fortaleza. Estar en la iglesia es fortalecerse. No es solamente para recibir un mensaje del cual ustedes se van a llevar un 10% tal vez. Ojalá que el 10% sea la conclusión del mensaje. Pero cuando la gente se aleja de la iglesia, de la oración, de la comunión con Dios, de la lectura de la palabra, de los grupos pequeños, entonces, hermanos, los embates de la vida y las dudas serán cada vez peor. Es en el culto de cada domingo, en los grupos pequeños, en nuestra vida devocional, donde nuestras vidas se fortalecen y donde nuestras dudas se disipan. Pero en medio de una situación incierta, como estaban estos discípulos corriendo, tal vez no corrían, caminaban tal vez arrastrando los pies. ¿Qué pasaría ahora con Jesús? ¿Por qué no resucitó? Ahora mi familia, ¿qué va a decir? Ellos me decían, ¿para qué te vas a meter evangélico? Decía Cleofas. Mis amigos, con los que me tomaba la cerveza, con los que compartía los fines de semana. Pero ahora sucedió lo inesperado. Ahora vino lo inesperado. Aquí viene lo precioso. Un caminante se aproxima a ellos. Un caminante viene y le sigue de cerca a ellos, se involucra en la conversación, le pregunta, ¿de qué cosa están hablando ustedes? ¿Qué están diciendo? Y ellos responden todavía cegados por la duda, por su miedo, por su desilusión. Responden con otra pregunta y le dicen al hombre que viene allí, ¿eres tú la única persona acaso que no sabe todo lo que ha venido aconteciendo en estos días? ¿Acaso eres forastero? Las noticias de la crucifixión de Jesús no fueron cualquier noticia, hermanos. Si en ese tiempo hubiese habido el New, el periódico, si hubiese vendido el tiraje del periódico al día siguiente de todo esto, la prensa, los periodistas, los fotógrafos hubiesen estado al pie de la cruz y luego corriendo porque escucharon que Jesús resucitó y van a la tumba a tomar fotografías y la noticia se riega y la veían por internet y la escuchaban por radio y la veían en sus televisores de alta resolución. Pero no fue así, pero de todas maneras las noticias se regaban porque la gente iba hablando de ellas. ¿Acaso eres forastero? ¿Tú no te das cuenta de lo que ha pasado? Noticias que han producido un impacto social, noticias que han producido un impacto religioso, noticias que han producido un impacto político. Todo esto causó Jesucristo. Jesucristo causó un impacto religioso, político y social en su época. Hermanos y hermanas, amigos, Él dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo ignorarlo? Hoy estamos viviendo y cuando decimos estamos en el año 2012 después de Cristo, ¿y quién es Cristo? ¿Acaso quién es Cristo? De repente a lo mejor si hubiese sido Mahoma, dicen antes de Mahoma y después de Mahoma, o antes de Buda y después de Buda, o antes de Aristóteles y después de Aristóteles, pero lo que fue Mahoma
Buda y Aristóteles se pudrieron en las tumbas y Jesús dejó la tumba vacía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo interesante de todo esto no era la noticia tan impactante. No. La realidad era inevitable. Jerusalén y todo Israel estaba convulsionado. No se hacía sino hablar en los mercados, a las casas, en las puertas de las casas. Imagínense, la gente se visitaba a tomar el cafecito, el té, se sentaban juntos a tomarse el mate. Hermanos, era una gran noticia. Pero cuando ellos le dijeron esto a este hombre que caminaba, en el versículo 19 dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Y luego dijeron: nosotros esperábamos que él se levantara de la tumba. Nosotros esperábamos que se montara en un corcel blanco como Simón Bolívar o George Washington, y que con su espada saliera a defendernos del imperio romano y cortara las cabezas, y las cabezas rodaran por el suelo y la sangre cubriera las calles. Pero no, él habló del amor, del perdón, de la ayuda al necesitado, de las viudas, de los huérfanos. Y luego murió y nos dejó. Habían perdido de vista la divinidad de Cristo, habían perdido de vista a Jesús el Mesías, habían perdido de vista la esperanza, estaban desilusionados. Hermanos, en pocas palabras, habían perdido la fe. Estos dos discípulos habían escuchado el testimonio de las mujeres que fueron a la tumba y la encontraron vacía. Ellos sabían que Pedro y Juan, en el versículo 24, dice que no había visto a Jesús, solo habían visto la tumba vacía. Pedro y Juan no salieron convencidos de que Jesús había resucitado, solo de que habían robado el cuerpo de Jesús. Jesús les había enseñado como sobre todo lo que decían los profetas, y aún así con lo que decían los profetas de él, y ellos no cayeron en cuenta de que todo se estaba cumpliendo ante sus propios ojos. No dijeron: oh, no, el cuerpo no se lo robaron, acuérdense que él dijo esto, él resucitó, vamos a buscarlo. No, corrieron de miedo. La resurrección de Jesús, hermanos, todavía sigue sorprendiendo a muchas personas en el mundo de hoy. Y han transcurrido más de 2000 años y la evidencia de la resurrección del Señor, y mucha gente se resiste todavía a creerlo. Y hay muchas personas, conocido gente que va a Jerusalén y entran en la tumba del Maestro, donde hay unos letreros en diferentes idiomas que dicen: no está aquí, ha resucitado. Y van y toman fotografías, y qué bonito el lugar. Pero a Jesús solamente le dio un estado cataléptico en la cruz. Él no murió, lo metieron allí y después salió. O no, dicen los musulmanes, a Jesús no, al que crucificaron fue un ángel que Dios envió para que lo crucificaran, porque el profeta Jesús, que era como el profeta Mahoma, que era como el profeta Omar, ese tenía que salvarse. Y se fue entonces a Cachemira, a la India, y allá se casó con una mujer y tuvo hijos. Tantas historias, y nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a veces le queremos creer a los musulmanes, o le queremos creer a los hindúes, a los Hare Krishnas, y quién sabe a otra cantidad más. Y allá estaba Jesús caminando con ellos, y era Jesús, no era otro más que Jesús el que iba caminando con ellos, y empieza Jesús a refrescar la memoria de ellos con las Escrituras, como lo había hecho antes, como él le había enseñado. Pero aún así, cuando ellos escuchaban las enseñanzas de este hombre, solamente creyeron que era un rabino, que era un hombre que venía con ellos y que sabía de todas esas cosas. Y qué impresionante. Y el que, oye, qué hombre, qué enseñanza. Qué enseñanza.
tan preciosa trae este hombre. Es interesante cómo comparte ese hombre el evangelio con nosotros. Hay personas que cuando se les comparte el evangelio, y usted va y les comparte el evangelio, dicen que la Biblia es interesante, es bonita. ¿No les ha ocurrido? Cuando ustedes quieren compartir la palabra de Dios con alguien y ese alguien le dice, ay, sí, qué bonita la Biblia, es muy interesante, pero yo no quiero aceptar a Cristo todavía. No quiero aceptar a Cristo. Yo no quiero ser fanático de esas cosas. Comprendo que sí, Él era el Hijo de Dios, comprendo que murió por mí, comprendo que debería unirme a Él. Pero en este momento yo tengo otras preocupaciones. No me voy a preocupar por eso. Si hay algo que de verdad, si hay algo de verdad en la fe, a lo mejor cuando muera allá arriba lo voy a entender. Pero ahora tengo mucho trabajo. Es más, a veces trabajo los domingos. Hermano, es así como tú tratas a Cristo. ¿Cuántos hay que sentados en sillas de iglesias o en bancas de iglesias viven un Cristo de esta manera? Y son líderes. Y son personas que muchas veces dicen haber recibido a Cristo. ¿Se acuerdan cuando les prediqué sobre Juan? Y les dije, no están con nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Han dejado de pensar. No quieren invitar a Jesús. Les voy a contar una anécdota corta. Dice que el doctor Adolfo Lorenz, un médico en Viena, esto sucedió a la mitad del siglo pasado. Él fue uno de los más grandes, famosos cirujanos de su época. De todas partes le llegaban cartas, de todas partes tenía llamadas telefónicas, le pedían que interviniera, que viajara para hacer operaciones, intervenciones quirúrgicas en otros lugares. Era un hombre muy conocido. Él instruyó a otros médicos en la cirugía para que estos médicos verdaderamente pudieran él librarse de muchas cosas, de muchas responsabilidades y poner a esos médicos a trabajar y así entonces volver aquí a los Estados Unidos. Un día, tratando de encontrar un poco de distracción de su pesada labor, él salió por las calles en Nueva York a tomarse un café o a tomar un refresco. Y le llegó la noche y empezaron a acumularse nubes y nubes y nubes y nubes y muchas nubes en el cielo, y comienza aquellos relámpagos y aquellos rayos y comienza a llover, y él no cargaba un vehículo, andaba a pie en ese momento. Él llamó a la puerta de una casa que estaba allí en una de esas colonias preciosas, y era de muy buen aspecto el lugar. La casa era muy bonita. Y abrió la puerta y le dijo, ustedes pueden dejarme pasar porque esta tormenta va a acabar conmigo. Y la mujer, que le salió un poco nerviosa y le abrió y le dijo apresuradamente, estamos atribulados en esta casa ahora, busque cobijo en otro lugar vecino, y le cerró la puerta. Estamos muy atribulados, tenemos un problema muy grave en este instante y no podemos estar dándole a ustedes ni a nadie cobijo. Vaya a otra casa, toque otra puerta. Loren salió a la calle y la tempestad le caló hasta los huesos. Y antes de que la persona que salió pudiera darse cuenta de quién fuera, alguien en el hotel, sabiendo que él estaba afuera y que había salido a pie, salieron a buscarlo. Aquella misma noche, la señora que la señora había rechazado, ella abrió el periódico para leer un poco de periódico en medio de su tribulación, y en la primera página del periódico vio la foto de este doctor
que estaba visitando a Nueva York en ese momento. Al reconocerle, exclamó: Dios mío, ¿qué he hecho? He negado la entrada a mi casa de la única persona que podía salvar la vida de mi hija. Quizás si corro y le cuento del caso, él venga a mí. Pero estaba en una conferencia y ella corrió ahí a buscarlo. Pero era tanta la gente que quería hablar con él, que sus guardaespaldas, la gente que lo cuidaba, lo sacaron por otra puerta y se lo llevaron, y la mujer se quedó sin hablar con él, y su hija murió. Y su hija murió. Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos: Jesucristo. Es el único nombre, Jesucristo. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Un solo nombre en el que tenemos que confiar, un solo nombre en el que tenemos que creer, un solo nombre, hermanos y hermanas, en el que no debemos dudar, nunca jamás. Y Jesús caminaba con ellos, pero no se contuvo y le compartió y le dijo: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras. Y todavía ellos no se daban cuenta. Pero llegó la noche y cuando iban caminando, él le dijo: quédate con nosotros, le dijeron ellos a Jesús. Entra a la casa y posa con nosotros. No sigas adelante, quédate. Quédate con nosotros. Habrá gente tal vez a tu alrededor, amigos, que ya van pasando, ya doblaron la esquina, como decía mi papá. Pasaron de los 50 años, como yo. Ya yo doblé la esquina. Tengo más de 50 años. No, todos saben cuánto tengo, pero no lo voy a repetir. Hermanos míos, después que se dobla la esquina, se está más cerca de la muerte. Si tú no cuidas tu vida ahora, antes de los 50, vendrán los infartos muy temprano, vendrán los cánceres muy temprano, y todo aquello que puede acabar contigo, todas las enfermedades. Hay gente que está en eso. Y de algo tiene uno que morir, se dicen por allí. Y se acercan los nubarrones de la tormenta y empieza a llover a cántaros y ya es muy tarde. Y ya es muy tarde. Pero si antes de que llegue la tormenta y empieza la oscuridad le dicen: Jesús, ven y mora aquí conmigo. Para el Cristo glorificado de Emaús no se hacía tarde. Lo mismo era la noche que el día, pero para ellos sí se hacía tarde. Para ti también se hace de noche. Y se puede hacer tarde de manera definitiva. Cuida tu vida en Cristo. Cree en Cristo de la A a la Z. No te salgas. No escuches a otros que vienen con cuentos, que vienen con historias, que vienen a envenenar tu vida con cosas que son demoníacas o con cosas que son tal vez bíblicas, pero que las tuercen para poder lograr lo que quieren. Quédate con nosotros, le dijeron. Quédate con nosotros. El hombre tiene que decirle al Señor: quédate conmigo. Toma posesión de mi casa, toma posesión de mi ser, toma posesión de mi vida. Tengo miedo, Señor, hasta de mí mismo. Tengo miedo, Señor, hasta de mi propio corazón. Si no me decido hoy, si no te confieso hoy, mi corazón se va a enfriar. Tengo miedo, Señor, que te alejes o que yo me aleje de ti y que te pierda para siempre. Había una mujer
cristiana, muy devota de Cristo. Y su esposo tenía un cabaret. ¿Saben lo que es un cabaret? Un antro, una discoteca, un sitio donde se va a beber. Él era dueño de un cabaret. Y la mujer traía amigos de la iglesia, hermanos, para que le compartieran a él. Lo de él era su cabaret. ¿Y cuántas veces pudo haber dejado y darle la espalda a aquel cabaret que lo tenía justamente al lado de su casa, allí justamente prácticamente en su casa? Y él no quería hacerse ver eso. Él no quería el cabaret, no quería aceptarse a Cristo. Pero un día, el pastor llegó a la casa y él estaba allí. Y el pastor comenzó primero con una oración. Y luego empezó a compartirles de Jesús, pero con una convicción tan grande que ese hombre estaba así, con los ojos grandes. Y cuando el pastor dijo, bueno, yo tengo que irme, ahora vamos a orar, pero vamos a orar con convicción, vamos a orar para que Cristo toque nuestras vidas de manera especial. Él no apuntó directamente al hombre, él no invitó al hombre directamente, él estaba hablando en sentido general. Y cuando comienzan a orar, empiezan a escuchar que se rompen unos vidrios, que empieza a romperse cosas y unos sonidos muy fuertes. Y paran la oración cuando ven, el hombre no estaba allí. Y el hombre venía con un martillo grande en la mano. Y el pastor dijo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué me va a hacer? Y el hombre dijo, si no lo hacía hoy, no lo hacía nunca, porque tantas veces quise dejar el cabaret, pero hoy el Espíritu de Dios me tocó y rompió todo en el cabaret. Ojalá así lo hagan mucho. Rompan con esa vida, rompan con lo que está, con ese lastre que está causando de que su comunión con Jesús no sea fructífera. Rompan, porque muchas veces en nuestra vida queremos hacer algo, pero no estamos disciplinados para hacerlo. Disciplínense y hagan y den el paso y tomen el martillo de la verdad, el que dan al yunque, y acaben con todo su pasado y con todo el presente que está destruyendo sus vidas. Los discípulos no saben lo que le habían pedido al Señor. No saben, todavía no sabían que el Señor les iba a traer a ellos la felicidad. Y se sentó el Señor en la mesa a comer con ellos. Ellos le sirvieron a ese señor maestro que andaba allí. Y él simplemente tomó el pan y lo partió, exactamente como lo partió cuando estaba con ellos en la Pascua. Y sus ojos fueron abiertos y una luz enalteció el lugar, enceguecidos por aquello. Dijeron, wow, es Jesucristo, está vivo, es Jesús, pero ¿a dónde se fue? ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo es posible que veníamos con él por el camino y nuestros oídos oían aquellas verdades? Y yo sé, decía Cleofa, mi corazón ardía en el camino y yo sentía algo especial. Ahora que ya estaban en Emaús y era de noche y el Señor ya no estaba con ellos allí, no les importó correr ahora de vuelta los otros 13 kilómetros. Los otros 13 kilómetros, porque tenían unas buenas nuevas que dar, tenían que dar la noticia: el Salvador no está muerto, vive, vive el Señor, gloria a Dios. Y vive para darte vida, y vive para darte esperanza, y vive para darte salvación y para darte perdón de pecados. Para eso vive Jesús, no para venir solo a adorarle un domingo, abrir una Biblia que a veces no traigo a la iglesia y estar aquí en la iglesia cantando las aleluyas y levantando los brazos y escuchando la predicación y decir, oh, qué bonita la predicación de hoy, oh no, fue muy larga la predicación de hoy, o cualquier otra cosa. Y se murió Jesús.
y lo volvemos a llevar a la tumba y volvemos a poner la piedra para quitarla el próximo domingo para que vuelva a salir y resucite nuevamente. Afuera hay un mundo perdido sin salvación. Están afuera, hermanos. Se están muriendo sin Cristo. Y nosotros estamos aquí metidos los domingos y en los grupos pequeños y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¡Mentira! No es así. La voluntad de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si ustedes hacen estas cosas, yo les prometo, miren, les prometo que no les haré pasar vergüenza, les daré poder. Ustedes levantarán muertos si es posible, ustedes van a dar salud a la gente, ustedes van a llevar el mensaje para que la gente resucite de sus tumbas y los huesos en el valle de los huesos secos tengan carne y vida. Yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. El mundo ignora que el caminante que iba con ellos está caminando por la ciudad. Ese Jesús trascendente que está en su trono allá en los cielos es inmanente también, está aquí. Está sentado allí en una silla. Este Jesús, hermanos míos, está a tu lado. Este Jesús, hermanos míos, sale por las calles de Birmingham, de Chelsea, de cualquier lugar, de Pelham, en cualquier sitio, en Leeds, en Moody, y está caminando por la calle y está esperando que tú hables de Él. Este Jesús quiere enseñarle a la gente. Este Jesús está vivo y vive para dar vida y vida en abundancia. Ese es ese Jesús. Quiera Dios que muchos hoy, mañana, en esta semana, hallen a Cristo por tu testimonio y por mi testimonio. Ojalá que hoy podamos salir de aquí con esa convicción de ese amigo que emprende ese camino de la felicidad conmigo. Rompamos entonces inmediatamente las cadenas que nos están apresando en las tradiciones, en las religiones, en la filosofía, y vamos a entregar nuestra vida a Jesús plenamente para que Él nos pueda usar como Él quiere. Miren el ejemplo de estos discípulos. No esperaron al otro día cuando habría luz. No, estaba oscuro, era de noche, no había electricidad, no estaba tampoco Alabama Gas, ni Alabama Power. No, en ese tiempo no había nada de eso, el camino estaba oscuro, pero el camino se iluminó. A ellos se les iluminó el camino, ¿saben con quién? Con el sol de justicia, con el sol de justicia, con Cristo. El sol de justicia, Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Acuérdense lo que le pasó a este hombre, al del cabaret. Acuérdense, tomen el martillo y rompan con todo aquello que ustedes les detiene. Háganlo. Si ustedes no lo hacen, Jesús va a tener que utilizar a las piedras para que hablen. Y las piedras no tienen corazón, son frías. Pero Dios puede hacerlas hablar. ¿Cuál es nuestra oración? Antes de decirle cuál es nuestra oración, vamos a ponernos de pie. Esta es la oración. Presten atención a esta oración, por favor. Voy a pedir que presten atención antes de salir. Ariel, presta atención. Un momentico nada más. Cuando la escritura se abre, si tu corazón no se altera, no arde en tu interior, preocúpate más de que el Señor te salga al encuentro. Búscalo, no huyas como los de Emaús.
pues te aseguro de que estás en un verdadero peligro. A veces hay cosas que nos pueden distraer y que creemos que son muy importantes y le damos la espalda a Jesús. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por esos dos, por Cleofas y por el otro discípulo que iban camino a Emaús. Cuando esté en el cielo contigo, Señor, voy a saber quién era el otro discípulo, porque nadie lo sabe. Pero sea quien fuere, Señor, con Cleofas tuvo una experiencia preciosa en medio de su miedo, en medio de su duda, en medio de su dolor. Ahora, Padre, ahora el Jesús resucitado caminó con ellos para enseñarles, se sentó con ellos a comer y siguió caminando con ellos toda su vida. Y así queremos, Señor, que ese Jesús, que el domingo pasado, Señor, celebramos su resurrección, y que el miércoles, el jueves anterior, compartía la Pascua y nos enseñaba de qué se trataba todo. Hoy, Señor, cuando tal vez no nos hemos dado cuenta de que el Jesús resucitado está aquí con nosotros, que está en nuestro hogar, que está en la escuela con nuestros hijos, que está en la universidad, que está en nuestro trabajo, ese Jesús seguirá con nosotros toda la vida. Llénanos de su palabra y de su conocimiento para no caer más en las dudas y en el pecado. Aparta de nosotros todo aquello, aún amistades que nos pueden estar haciendo tanto daño. Que no nos distraigamos, que nos disciplinemos en nuestra vida espiritual y que podamos así, Señor, glorificar tu nombre y hacer conocer a Jesús en todas las naciones. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.